Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal de Tonitor. Hoy os traigo media hora de relato de terror, espero que os guste. La colección de discos. Lo recuerdo todo muy bien, tenía solo 16 años y en mi búsqueda por encajar en algún lado, fui a parar con unos chicos a mitad de la escala, ni tan populares, ni tan desconocidos. Era mi última oportunidad, así que para no arruinarla, terminaba accediendo a todo, aunque a veces tuvieran ideas tan descabelladas, como aquella vez que nos metimos al sótano de Rogelio, para ver las posesiones de su padre muerto. El señor utilizaba el lugar como bar y sala de juegos, tenía cientos de botellas de alcohol, puros, cigarrillos, algunas mesas para jugar, además un sistema de teatro en casa, por supuesto con todos esos chunches de la edad de piedra que el viejo utilizaba para recordar sus tiempos. Entre esos vejestorios encontramos un tocadiscos, y decidimos probarlo por el morbo de que él no permitía a nadie que entrara en ese lugar cuando lo estaba utilizando. Todos los discos de su colección estaban en un idioma extraño del que no se podía entender ni una sola palabra, de música no creo que hubiese mucho, eran más bien tambores. Uno de los chicos se puso a payasear, saltando y fingiendo bailar alguna danza tribal, por un momento no supe si la música lo guiaba a él o él a la música, pero pasado un rato llevaban el mismo ritmo, se habían sincronizado perfecto. Lentamente los tambores desaparecieron, solo se escuchaba una potente voz en una especie de rezo, el chico parecía haber perdido la noción, solo estaba ahí meciéndose, dejándose llevar, otros se unieron al extraño baile, yo comencé a sentirme mareado, entre mis parpadeos, pude ver que detrás de ellos un ser con enormes cuernos, se pegaba a sus cuerpos y dirigiendo sus movimientos. Al aclarar mi vista ya no lo veía, pero sabía que ahí seguía porque continuaban con el mismo ritmo. Me levanté para ver los discos, en ellos solo pude ver un símbolo pequeño en la parte de abajo, pero me sentía tan mal físicamente que salí de ahí, afuera, recuperé de inmediato el aliento, me dispuse a volver, pero unos gemidos de ultratumba me despertaron el miedo y mejor fui a casa. Hice una búsqueda del símbolo en internet, según decía se trataba de invocaciones, los cuales poseían solo los altos practicantes del vudú, fue ahí que recordé la terrible historia que Rogelio nos había contado sobre la muerte de padre, lo encontraron en el sótano con uno de esos discos puestos, y jamás pudieron encontrar sus ojos y al igual que les sucedió a todos mis amigos y por años he querido entrar a ese sótano más de una vez para tomar esos discos y quemarlos, pero recuerdo aquel demonio dominando sus cuerpos y me lleno de miedo y espero que nadie más los escuche. En la tormenta. Así era el tío Gerardo, cada que nos juntamos en el rancho de la familia, se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos, pero ese día no contó las andanzas sino un cuento de terror en la tormenta, de unos años atrás, y de la que solo se supo, habían desaparecido muchas personas. El cuento de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco, y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones, por las inundaciones, algo que a los difuntos molestó y de ahí la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores que en el panteón principal, los muertos salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió, ahora se veían rondar por los caminos, lo que a la comunidad del pueblo asustó, ya no eran historias o mitos, las personas los veían vagar por los caminos, como si deambularan en busca de algo. Después de las tormentas, y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos, como si se los tragara la tierra, sin explicación alguna, desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo, para pedir por eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón, pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano más. La caja misteriosa. Atareado por las deudas, los problemas y ahora por la enfermedad que ningún doctor le daba diagnóstico de su hijo, Juan Carlos Segovia, salió a fumar un cigarrillo y a caminar en la noche de luna llena del mes de noviembre. Ya el frío se empezaba a sentir en esa época del año, caminando por una de las calles solitarias de ese pueblo, del cual nunca había podido salir, como siempre soñó y que lo amarraba a él.
Iba inmerso en sus problemas, muchos de ellos reprochándoselos al creador, cuando de repente se tropieza con una caja metálica, y cae al piso sin meter las manos. Pensando que la mala suerte se empeñaba en atacarlo, vio que la caja de metal, al golpearla con el pie, se había abierto, tirado en el piso, solo optó por ver su contenido. Ojalá tuviera una barra de oro para salir de mis problemas, dijo Juan Carlos en tono sarcástico, y al abrirla completamente, ahí estaba una pequeña barra de oro puro, solo para él. Pero qué broma es esta, pensó, viendo para todos lados, no había un alma en cientos de metros a la redonda. Tomó la caja metálica y enfiló el regreso a su hogar, con el miedo de que alguien le hubiera visto que le robaran su tesoro. Cuando llegó, todos en su casa ya estaban durmiendo y con miedo volvió a abrir la caja misteriosa, con miedo de pensar que todo había sido una broma que sus ojos le habían hecho. Ya con la luz, notó que la barra de oro sólido seguía ahí, pero también pegada a una nota, que se dispuso a leer: la caja te dará todo lo que siempre has querido, pero a cambio te quitará parte de tu alma y de tu corazón. Si no quieres seguir utilizándola, déjala en donde la encontraste en las próximas 24 horas, si no la regresas te quedarás con ella. Lo estuvo pensando toda la noche, viendo cómo brillaba la barra de oro. Esta era una tentación del diablo, pensó, pero se preguntó, ¿qué ha hecho Dios para ayudarme? Fue entonces que su esposa despertó y a la cual le contó todo lo que había pasado. Era tal el nivel de pobreza que al ver la barra de oro los dos los deslumbró. Tomaron la barra de oro, y fueron a venderla, sacando miles de dólares, con lo que podrían seguir viviendo cómodamente por el resto de sus días. Eso pensaban, pero al paso del tiempo la enfermedad de su hijo recrudeció, tomando su vida, no importando la cantidad de doctores que el dinero compra. Fue entonces que sintió que una parte de su alma y de su corazón había perdido, y cuando sintió que la caja misteriosa había cobrado la parte establecida, la caja le seguía dando barras de oro, pero a cambio ¿qué más le pediría? ¿Acaso la vida de sus otros dos hijos, la de su esposa? Ya el dinero no era tan agradable como el miedo de ver que otra cosa le sucedería. Fue entonces que tomó la caja misteriosa, y en un día igual que en el que se la encontró, la dejó en el mismo paraje, escondiéndose en los matorrales, y viendo que otra persona se la encontraba, ahora la maldición lo dejaría. Fue cuando vio que la caja el otro tipo se la llevó, que al fin pudo respirar. No quería su vida y la de su familia dependieran de la caja, pero todo dependería de saber si el que se la había encontrado la aceptaría o la devolvería. Fue así que estuvo en vela, al lado de la ventana del otro tipo que se la había encontrado, rezando para que la aceptara, y la maldición terminara. Al ver que la barra de oro era sacada de la caja misteriosa, vio claramente, en una de las esquinas, al demonio riéndose. Al fin se había librado, pero otra alma se había condenado. La noche eterna. María Luisa estaba muy entusiasmada, por fin se reuniría con su pequeña hermana que se había quedado al cuidado de su madre, en la pequeña villa en la que vivía, mientras ella se dedicaba a terminar su carrera en la gran ciudad. Realmente poco había convivido con su familia, desde pequeña la había alejado mandándola a la casa de familiares, para después seguir con la carrera, pero ahora que era toda una mujer y que había completado sus estudios, nada la detendría de convivir con sus seres queridos, que solo en ocasiones especiales los veía, o que la única comunicación era por vía telefónica. Era una sorpresa su visita, ni su madre ni su hermana sabían de su llegada, y cuando llegó a la villa, notó algo que no recordaba cuando aún era una niña y fue separada, que el lugar estaba casi desértico, ni un alma se veía en la calle. Tuvo que ir de la estación de autobuses a la casa, caminando, ya que nunca apareció ningún taxi ni personas en la calle. Las que veía a lo lejos, al verla se metían en sus hogares. Llegando a su hogar después de más de una hora de camino y cubierta el sudor, se dispuso a entrar a su hogar, del cual pocos instantes en su memoria se actualizaron, y lo único que recordaba bien era el ahínco que tenía su madre. Por meterla apenas empezaba a oscurecer. Al fin abrieron la puerta, al ver a su pequeña hermana, demacrada, con un color blancoso de la piel, no pudo más que suspirar. La hermana ni siquiera la había reconocido, y no es porque María Luisa la abrazó, pero algo notó, y fue que su hermana empezó a temblar al verla. Al principio pensó que era por la emoción de verla, pero después descubrió que no era así. Las llevó con su madre, que estaba igual que cuando era niña. La única que se había acabado era su hermana. Su madre seguía igual, pero no hablaba ni se movía, solo se quedaba mirando fijamente.
La abrazó y le dio un beso a su madre, pero con los ojos que la hermana tenía, parecía como si tuviera miedo de la reacción de la madre, así que se la llevó a la cocina, para después en lugar de preguntarle de su vida y de todo lo que había pasado, solo le cuestionó el porqué de su llegada, algo que a María Luisa le dolió. No te preocupes, le dijo a su hermana, no estaré mucho tiempo, solo quería venir a saludar a mi familia y preguntarte a ti, si con mi recién carrera, no te quisieras ir conmigo y dejar a nuestra madre en un lugar para personas enfermas y de esa edad, puede ser aquí donde vivo ahora, pero te quiero tener en mi vida, hermana mía. Su hermana no contestó, solo una lágrima se le salió de los ojos, con lo que más las dudas llegaron a la mente de María Luisa, se aloja en lo que fue su antigua recámara, que aún estaba igual, y se quedó dormida, despertó por los ruidos que en la parte superior se escuchaban, ya era de noche, pero no había nadie en la casa. Se asomó por el pórtico de la casa, y claramente vio volando a su madre, con una carcajada que hizo que se le erizara la piel, pensó que todo era un sueño, y quería despertar, la noche eterna parecía nunca terminar, no sabía qué pasaba, hasta que cerró los ojos, como queriendo despertar, así la tocaron en el hombro y se levantó, era su pequeña hermana, que le decía, debes regresar, pronto será la noche eterna y no podrás escapar. Por lo que le contó la hermana, la mamá era la bruja del lugar y llegaría la luna llena, y en el pueblo, todas las brujas de la región se juntarían, a lo que le llamaban la noche eterna. Entonces pregunto, ¿por qué no te vienes conmigo, hermana mía? Contestando, que ella estaba marcada para ser el sustituto de su madre, que por eso habían alejado de la familia, porque solo una podría ser la sucesora, y si habían dos una de ellas tenía que morir. Fue así como María Luisa, al otro día se regresó a la ciudad, y nunca más volvió a la villa, la que un día fue su hogar. El lugar oscuro. En el estado de San Luis Potosí, cerca de Real de 14, en una población de no más de 1000 habitantes, se había empezado a escuchar el rumor de que no se acercaran a la mina de plata, de la cual el pueblo entero se beneficiaba, ya que habían encontrado un pasaje al infierno, le decían el lugar oscuro. La mina desde hacía algunos años, había dejado de ser negocio para la multinacional que la explotaba, y los mineros que quedaron, seguían por su cuenta, con el permiso de la minera, pero desde que apareció el túnel en el que a lo lejos se escuchaban lamentos, muchas familias habían dejado la región. Se decía que era el mismo infierno, lo que se escuchaba en el lugar oscuro, que parecía un túnel que en algún momento un manto de lava había creado, parecía ser obra de la mano del hombre. Entonces los miedos de las personas eran válidos, pero no todos creían en lo que la gente decía. Tal era el caso de dos compadres, que siempre vivían en el alcohol y que se envalentonaron, y necesitados de dinero, quisieron ir a dicha mina. Llegando al lugar, parecía que la mina había sido abandonada, todas las herramientas quedaron en el piso, parecía que las personas habían salido corriendo y ni los utensilios de trabajo se habían llevado, decía Luis a Julián. Mira compadre, hasta las herramientas nos dejaron. Al entrar a la mina y adentrándose llegaron al lugar del que todos hablaban, el lugar oscuro, y ahí nadie se había atrevido a entrar. Al conocer de ello, pensaron que quizás alguna veta de plata quedaba a la vista, con lo que los compadres se metieron al lugar. No tenían más de 20 metros dentro del lugar, cuando los lamentos empezaron a escuchar, despavoridos quisieron salir de ahí, pero en su misma borrachera, se resbaló Luis, y tomándose del pantalón de Julián cayeron al vacío los dos. Cuando se levantaron todos golpeados, se dieron cuenta que todo estaba oscuro, pero que seguían vivos de milagro. Cuando encendieron la lámpara que tenían en su cabeza, el cielo se les vino encima, estaban en las puertas del infierno, se querían regresar, pero por lo empinado del túnel, sabían que era imposible. Desde ese momento, de los dos compadres, nunca más se supo, con lo que el cuento de terror, el lugar oscuro, tomó más relevancia que antes. El cuentista estaba solo en la habitación, sentado en una esquina, lleno de preocupación, pues de la nada simplemente un día, se despertó sin ninguna inspiración, sentía el alma vacía, el corazón aletargado, todo aquello que antes le ilusionaba escribir, inventar, sentir, se volvió indiferente. Pensaba en que tenía muchos compromisos aún, cientos de cuentos por entregar, nada que le diera una razón para escribir. Después de intentarlo muchas veces, con el piso lleno de hojas llenas de letras pero con ningún sentido.
sumido en su gran pena, escuchó una voz, que suavemente le dijo: no te preocupes, aquí estoy. Volteaba alrededor, buscando la fuente, pero sin poder ver nada. Creyó que se estaba volviendo loco, pero como aún cargaba una gran depresión encima, volvió a agachar la cabeza. Sintió entonces un escalofrío en la espina cuando una mano le tocó la nuca. Se puso en pie un segundo, esperando se revelara ante él la causa de tal espanto. Pero de nuevo nada. Sintió que su pena se hizo más grande hasta derramarle las lágrimas, y entonces se dejó caer en la cama. En un momento el cuerpo le pesaba tanto que no podía siquiera voltear. Mirando fijamente hacia el techo, un ligero humo negro empezaba a formar una figura encima de él. Justo frente a sus ojos, se creó una túnica negra de entre la cual apenas alcanzaba a apreciarse un rostro cadavérico. Abrazando su cuerpo con firmeza, la aparición le dijo: soy la muerte y estoy contigo. El cuentista rompió en llanto profundo. Podrían pensar algunos que le había llegado la hora, pero él por el contrario sentía paz y una nueva alegría, que transformó su llanto en risa, y entonces de nuevo la muerte le dijo: tu inspiración a mi servicio, escribe mis hazañas para que la gente recuerde que aún existo. El cuentista aceptó sin vacilar, pues en ese justo momento ya había creado una historia para aquel hecho tan singular. Abrazado de la muerte, convertidos en polvo en medio de un remolino, viajaron toda la noche a cada rincón de la tierra, en donde la muerte levantó su cosecha. Tomaba cada alma de diferente manera, haciendo que la mente del cuentista volara, creando miles de historias. El caballo de madera. Eran las vacaciones de verano que Pablo y Luis habían estado esperando. Después de no verse por 3 años, los primos habían planeado reunirse en el rancho de Luis. Tenían todo casi cronometrado para no perder ni un solo instante y disfrutarlo al máximo. En cuanto el chico llegó de la ciudad, salieron al campo y no volvieron hasta la hora de cenar. Fueron a dormir con muchas cosas que contar, pero el tiempo no fue suficiente ya que cayeron profundamente dormidos. Alrededor de las 3 de la madrugada, se sentía un frío muy intenso en la habitación, que no disminuía aún con la ventana cerrada, así que Pablo fue en busca de otra manta. Cuando regresaba por la escalera tuvo la sensación de que alguien lo seguía. Se detuvo en seco, un escalofrío intenso le invadió el cuerpo, cuando vio cómo se hundían los escalones de madera, y crujían como si alguien subiera por ellos. De inmediato regresó a la habitación, y encontró algo que le dio más miedo aún. Su primo estaba suspendido en el aire, profundamente dormido, con las manos y piernas colgando, como si alguien lo llevara en brazos. Tuvo que tomar valor para correr hasta Luis, pues estaba siendo llevado hasta la ventana. Lo tomaba del pie con todas sus fuerzas, pero aquello que lo estaba transportando era mucho más fuerte, pues los hizo flotar a los dos. Cuando por fin sus tíos acudieron en su auxilio, alertados por los gritos, evitaron que fueran arrojados por la ventana. Extrañados ante el hecho, se llevaron a los dos pequeños hasta la habitación de los adultos y pasaron la noche en vela. Al día siguiente Luis no sabía lo que había pasado, pues nunca estuvo consciente, pero los demás estaban bastante asustados. Su desayuno fue interrumpido por una ráfaga de viento que azotó la puerta y revolvió la mesa, mientras se escuchó un fuerte grito que dijo: «Devuélvelo, es mío». El niño fue levantado de la mesa, estrellado contra una pared cercana. Sus pies no tocaban el suelo y él luchaba contra algo que le presionaba el cuello, dejándole unas manchas rojas y cortando su respiración. El padre intentaba ayudarlo, aunque no podía ver a alguien, sí sentía sus brazos, que tenían al niño apretado con fuerza. No sabían cómo quitárselo de encima, solo veían al pobre niño patalear. Entre tanto movimiento, un caballito de madera cayó de su bolso. De inmediato, el niño también terminó en el suelo. El fuerte viento que soplaba se convirtió en un remolino, que envolvió al juguete y salió por la puerta cerrándola con suavidad al pasar. El incidente no dio más, y fue la abuela quien lo aclaró tiempo después, contándoles la historia de un joven, que fue su vecino hacía ya mucho tiempo, que después de un accidente cuando era pequeño, su mente no creció pero sí su cuerpo, alcanzaba casi los 2 metros y era muy fuerte, pero lo único que hacía siempre era jugar con su caballito. Cuando murió lo enterraron con él, a orillas del río donde le gustaba tanto jugar, y Luis lo había hecho enfadar por quitarle su juguete favorito. Ante la insistencia de la abuela, los dos jóvenes con el miedo en el estómago, fueron hasta aquella tumba, a pedir disculpas.
No volvieron a tener aquella visita en casa, pero en ocasiones, se puede ver parado en el sendero a un joven alto y corpulento, que viste un overol azul, que solo desaparece cuando ofrecen algún juguete en aquella tumba. El Salón de Arcadías. En el mundo de los videojuegos, el término de Arcadia se encuentra asociado a aquellas grandes máquinas que eran instaladas en comercios de distinta índole y que servían como un modo de entretenimiento alternativo al de los juegos clásicos. Muchas personas vieron el potencial de las famosas maquinitas, dado que se necesitaba poco mantenimiento y los beneficios eran bastantes, debido a que el jugador debía depositar una cierta cantidad de dinero para continuar su partida. Sin embargo, con el arribo de las consolas caseras, estos locales fueron desapareciendo gradualmente. Justamente Ismael era un hombre que se resistía a dejar morir su salón de Arcadías creando promociones y descuentos para su clientela. Por ejemplo, los lunes por únicamente $50, el jugador tenía derecho a fichas limitadas por un periodo de 1 hora. Los martes los refrescos se encontraban al 2-1 etc. Maldición, si esto sigue así, tendré que traspasar el negocio. Cavilaba Ismael. Una tarde, llegó una simpática mujer y dirigiéndose hacia el mostrador le dijo: hola, quería jugar con su máquina de pinball, mas me di cuenta de que está averiada. Sí, no he tenido tiempo de mandarla a arreglar. ¿Le apetece jugar otra cosa?, replicó Ismael. No, lo cierto es que venía a mostrarle mi catálogo de juegos, pero quise revivir mi infancia, dijo la chica. ¿Cómo de este tipo son? Tengo de todos. Desde títulos deportivos hasta aquellos que tienen sus assets para gaming, en los que la realidad virtual es el elemento principal. Mire, déjeme su número telefónico y luego de consultarlo con mi socio le llamo. ¿Está bien? De acuerdo. Sin embargo, quisiera dejarle un demo de un juego que está buenísimo. Se llama El Extractor de Esencias. Estoy convencida de que le gustará. La mujer salió del establecimiento, dejando sobre el mostrador una consola portátil con el cartucho insertado. El Salón de Arcadías. Ismael, quien además era un videojugador experto, encendió el artefacto y jugó hasta que se hizo de noche. Al apagar el aparato una luz fuerte le dio la cara, reventando su cerebro en 1000 pedazos. En resumidas cuentas, un alma más que se sumaba al extractor de esencias. En la bodega de vinos. Cierto día Jorge caminaba por entre los prados hasta que se dio cuenta que pronto caería una gran tormenta. El cielo se ennegreció en un santiamén y los rayos eran lo único que alumbraba aquel paraje. Corrió a toda prisa, pues quería refugiarse de la lluvia, mas no encontraba ningún sitio próximo. Después de unos minutos, alzó la vista y notó que frente a él se encontraba una vieja casa hecha de piedra. Se acercó a la morada y con el puño cerrado golpeó la puerta de madera fuertemente. Esta se abrió acompañada de un intenso rechinido, lo que hizo que a Jorge le entrara un terrible sentimiento de terror en el cuerpo. Sin embargo, sabía que era mejor estar aquí que en otro lado. Del bolsillo de su pantalón sacó su encendedor y lo usó para ubicarse mejor dentro de la propiedad. Empotrado en una pared vio un soporte el cual sostenía una pea. La encendió y caminó por el extenso pasillo. Al final del corredor topó con un portón de gran tamaño. ¿Hay alguien ahí?, gritó enérgicamente. Una vez más nadie le contestó. Entonces se dispuso a averiguar qué era lo que había en esa habitación. Entró y se dio cuenta que aquel cuarto estaba repleto de botellas de vino. De hecho era una colección de bebidas y licores de distintos países cuidadosamente colocados en estantes según su grado de añejamiento. Me saqué la lotería. Este va a ser un auténtico festín. Como pudo reventó el cuello de una botella y comenzó a beber su contenido como si de agua se tratara. Así lo hizo con varios recipientes más, hasta que perdió el conocimiento. Desorientado abrió los ojos y su vista se enfocó en un recipiente de color dorado que tenía escrita una palabra en idioma antiguo. Lo destapó y apreció que se trataba de un licor color marrón de fuerte aroma. Veamos a qué sabe, dijo.
Desdichadamente, tras unos cuantos tragos, la piel de su cuerpo se le empezó a desprender y lo mismo pasó con sus órganos internos. Increíblemente, la sangre de Jorge viajó por el aire hasta depositarse dentro de la vasija dorada. Terror en la bodega de vinos. Poco después las botellas volvieron a acomodarse y los restos del hombre se esfumaron por arte de magia negra. Trufas de chocolate. Jazmín tiró por accidente al suelo el abrigo de su marido, mientras hacía el aseo de la casa. Cuando lo levantó, de uno de sus bolsillos se asomó una pequeña hoja de papel cuidadosamente doblada. La curiosidad hizo que la mujer lo leyera, aunque sabía que no era lo correcto. El texto que allí se hallaba era una carta de amor escrita por la amante de su marido, quien le agradecía los buenos momentos que habían pasado apenas una semana atrás. Jazmín, haciendo memoria, recordó que la fecha señalada en la misiva coincidía con el cumpleaños de su pequeña hija. Sin pensarlo dos veces, llamó a su marido al trabajo y le pidió que por favor ese día llegara temprano a su casa, pues debía hablar con él muy seriamente. En el instante en que la arribó, la mujer le restregó el papel en el rostro y le dijo: «Qué desvergonzado eres, Lisandro. No pudiste acompañar a Karen el día de su santo, inventándole que tenías una reunión de negocios muy importante en Miami. Mira, mi amor, te equivocas. Por favor, déjame que te explique, es un malentendido. No me interesa nada de lo que tengas que decir, quiero que recojas tus cosas y te vayas de aquí». Ante tal panorama, Lisandro cambió su táctica y encarando a Jazmín le comentó: «Pienso que eso que deseas no se va a poder. Te recuerdo que la casa es mía y en todo caso la persona que tendría que irse sería tú. Déjate de cosas, además como si fuera la primera infidelidad de mi parte que ocurre en este matrimonio. Tienes razón, perdóname, la que tiene la culpa de que busques calor en otros brazos soy yo. Lo que pasa es que me dolió mucho que le rompieras el corazón a nuestra hija por no acompañarla en su cumpleaños. Ya ves cómo todo se soluciona hablando civilizadamente», dijo riendo Lisandro, mientras iba camino a su habitación. Jazmín permaneció unos minutos en la sala pensando cuál sería la mejor manera de vengarse. De pronto recordó que una vecina le había enseñado varias recetas de repostería en las cuales se usaba el chocolate amargo, la golosina favorita de su marido. Entre todas las que conocía, eligió la de las trufas de chocolate, pues ahí se podía ocultar fácilmente cualquier sustancia venenosa. Al día siguiente compró un frasco de veneno y esparció su contenido en la mezcla. Luego, usando guantes de tela, formó minuciosamente cada pieza y la cubrió con un baño de cacao, para alejar cualquier sabor extraño. Después fue al colegio a recoger a su hija y la llevó a casa de su abuela. Aguardó pacientemente a que su esposo llegara y con una sonrisa en los labios le dijo: «Qué bueno que llegaste. Huele muy bien. Preparé esta cena romántica para reconciliarnos». «Muchas gracias, mi amor, pero Karen, por ella no te preocupes, la dejé con mi mamá. Esta noche es de nosotros». La pareja cenó y rió como hacía décadas. Luego, al momento de servir el postre, Jazmín se levantó de la mesa y le llevó a Lisandro una charola repleta de trufas de chocolate amargo. Trufas de chocolate. El hombre comenzó a comer varias de ellas, mientras su mujer solo se limitaba a observarlo. «¿No quieres una, Jazmín? Están riquísimas». «No puedo por mi diabetes». «Disfrútalas tú, pues en su interior se encuentra lo que siento por ti». En menos de una hora el veneno hizo efecto, con lo cual Jazmín había consumado su venganza. Estudio de ensayo. Julián se encontraba haciendo sus prácticas profesionales en uno de los laboratorios más prestigiosos de la ciudad. Aunque apenas llevaba ahí un par de semanas, había causado una muy buena impresión a sus superiores. Tanto era así que su jefe rápidamente lo llevó al área donde se obtenían las muestras de sangre. «Mira, chico, fíjate bien cómo lo hace Emilia. Creo que tú podrás hacerlo pronto». «Sí, no se ve tan complicado. Sin embargo, pensé que dado el perfil de mi carrera, me asignaría otro tipo de tareas». «Julián, no comas ansias, ya llegará el momento en que hagas lo que más te guste. Mientras tanto, aprende esta labor, pues además de ser sencilla te permitirá ganar dinero fácilmente». «¿Cómo cuánto aproximadamente?» «Los pacientes pagan $50 al momento de realizarse cualquier tipo de examen sanguíneo. De esa cantidad, el 25% se le entrega a la persona que llevó a cabo la toma de la muestra». «De acuerdo. Empiezo cuando usted me lo indique».
Perfecto, Julián, en el cubículo marcado con el número 6 encontrarás todo lo necesario para comenzar. Si tienes alguna duda, por favor no dudes en preguntarle a Emilia. Sí, jefe. Los días transcurrieron y Julián se sentía como pez en el agua. Era muy eficiente y además estaba obteniendo dinero extra. Una noche en la que se quedó a limpiar parte del instrumental médico, notó que una de las máquinas estaba encendida. Recorrió sin éxito el pasillo en busca de Emilia, para preguntarle cómo se debía pagar ese equipo. De pronto observó que la oficina de su jefe estaba con la puerta emparejada. Fue hacia allá y al ingresar al cuarto vio que este estaba repleto de tubos de ensayo llenos de plasma. De la impresión, soltó un alarido de terror, el cual fue acallado por la voz de su jefe, quien lo dijo: es de mala educación entrar sin permiso a un lugar. Por tu falta de educación pagarás el precio. De la boca del individuo brotaron dos afilados colmillos. Julián quiso reaccionar, pero ya era tarde, el vampiro ya estaba bebiendo su sangre.